Pues muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Que el frío nos está apachurrando? Para nada, ¿verdad? Gracias a Dios porque podemos congregarnos. Que el clima, que las circunstancias a veces de vida que podemos vivir no hagan que dejemos de congregarnos. La palabra dice y nos exhorta a que no debemos dejar de congregarnos. Esto a veces puede llegar a ser que tengamos eventualidades, pero que en nuestro corazón siempre esté congregarnos, estar presente en el cuerpo de Cristo, presente haciendo lo que Él nos pide que hagamos. Ya se me movió esto. Beto, ¿me ayudas? Bueno, lo importante es que nosotros entendamos que estamos aquí con un solo propósito, ya ven cómo la tecnología y lo que añade las posiciones de la computadora, del iPad. Uno a lo mejor no es tan diestro en eso, pero tenemos que ir aprendiendo todos. Esta mañana doy gracias a Dios por estar aquí. Esta semana fue una semana un poco difícil porque hubo algunas situaciones. La semana pasada falleció un amigo, más bien la mamá de un amigo pastor, y tuvimos que salir de la ciudad, tuve que salir de la ciudad, ir hasta al norte del país, y gracias a Dios porque siempre hay medios que Dios pone, pero tenemos que tener sensibles lo que Dios pone a nuestro alcance. Me llega un ticket electrónico por una afectación de un vuelo y Dios pone en el corazón de uno, Dios pone en la mente de uno poder hacer algo. Y a veces pagué 150 pesos, la diferencia entre lo que me dieron y lo que costó. Y eso le doy gracias a Dios porque su Espíritu Santo es quien nos anima, quien nos ayuda, quien nos levanta, quien nos motiva y quien nos lleva. Pero eso tenemos que creerlo profundamente en nuestro corazón. Hoy vamos a hablar de la unidad en el Espíritu, algo que de alguna otra manera pues casi todos sabemos. Esta semana también, la semana pasada fue algo les decía, de la mamá de un pastor amigo. Esta semana mi hermano estuvo en el hospital, estuvo con neumonía, pero su problema no fue la neumonía, sabemos que es algo a veces por el clima, porque traemos gripa, porque no nos cuidamos. Él tiene un proceso difícil en su vida. Él es un paciente de hemodiálisis y algo que no debe hacer es en la comida tomar más líquidos de los que debe. Esa cantidad de líquidos su cuerpo por la hemodiálisis no los puede eliminar, por lo tanto el nivel de agua en su cuerpo subió y el agua busca dónde alojarse en el cuerpo y se puede alojar en los pulmones. Entonces les explico esto no por asustarlos ni para decirles, solo que al estar una noche con él ahí, uno reflexiona acerca de la vida, uno reflexiona de lo que Dios nos quiere decir. Hoy quiero decirles que soy un invitado, y lo voy a decir de esa manera, no porque me sienta yo así, un invitado especial porque me siento honrado. Este lugar, este día, le correspondía a Vic. Y cada uno de ustedes lo conoció mejor, a lo mejor que yo. Pero no es que quiera hacer un recordatorio de alguien que genere tristeza, sino por el contrario, siempre Dios nos habla a través de los sucesos que vivimos en esta vida. Nos pone a reflexionar, nos pone a pensar. No vengo a traer tristeza, vengo a traer alegría. Vengo a traer reflexión porque la palabra nos anima. Hoy quiero empezar diciéndoles que no se trata de exaltar, y no voy a hablar de Vic, solamente quiero hacer una introducción diciéndoles qué es honrarlo. Yo vi en él un ejemplo de su fe y de su servicio en el cuerpo de Cristo. A través de compartir las conferencias, esto quiere decir predicar. Jesús vino a predicar, a enseñar y a sanar. Y veía
su predicación o escuchaba su predicación. También los estudios de los miércoles, no solo predicaba, enseñaba. Dirigía la oración congregacional, hoy líder de alabanza, y no sé qué otras cosas hacía. Sin embargo, observaba también que fue buen amigo. Y esos son ejemplos que nos permite vivir Dios en la congregación con el propósito de que todos nos animemos, de que podamos entender no solo, a veces nos conocemos más. Si yo le pregunto a mi hija que está presente, que si soy grun, mueve la cabeza o no, dice que sí, ¿verdad? Eso significa en arameo gruñón. Y en mexicano de mal carácter. No, no es cierto. Solo que tenemos características propias que nos dio. Escuché a lo mejor en algún momento que Vic era exigente o gruñón cuando dirigía la alabanza. Entonces, a veces nos podemos quedar algunas personas con ciertas características de las personas. Recuerden que en la palabra de Dios, los buenos líderes son grunes, pero son transformados. Podemos ver a Moisés, podemos ver al rey David, podemos ver a Pablo, a Pedro. Vic, al conocer su testimonio, fue un grun transformado. Y yo creo que yo también soy un grun transformado. ¿Por qué? Porque no soy suavecito de carácter. ¿O no? Le pregunto a mi familia, ¿soy suavecito? No contesten, porque no hay comida. Bueno, gracias a Dios que no contestaron. ¿Qué les quiero decir con todo eso? Porque no es un evento que haya pasado por única vez en Amistad Cristiana Linda Vista. Es bien importante que nosotros meditemos qué nos enseña las características de las personas. Las personas podemos dejar legados. Alguna ocasión escuché, a Roberto Padre, y digo perdón, porque una de sus características a donde quiera que se subía era evangelizar. Un taxi, alguna vez estábamos en un taxi y él preguntaba de la estampita, ¿a usted le gustaría que lo recordaran en esa estampita? Y ustedes saben a qué me refiero. Hay creencias que se basan en las estampitas. Nosotros no creemos en eso, creemos en los legados que Dios nos deja a través de la vida de los personajes de la Biblia, a través de la vida de Jesucristo, que es el mayor legado que hemos tenido en este mundo, pero también a través de los santos que viven y conviven en esta iglesia. Por eso hace rato se cantaba, sálvanos, avívanos, y es algo que necesitamos entender. Los sucesos que nos traen en nuestra vida es para que reflexionemos y no vayamos hacia atrás o no nos desanimemos, sino vayamos hacia adelante. Recuerden que la Biblia nos enseña, miren, a que seamos comprometidos. Por eso no dejar de congregarnos con la iglesia de Cristo en el crecimiento espiritual y servir fielmente. Víctor dejó un legado en ese sentido. Se nota su ausencia. Y ha habido otras ausencias en esta congregación, y no nada más para renombrar a mi querido amigo Roberto Vázquez Padre, a Chenchis, a la doctora Rosy Méndez y seguramente hay más que yo no conocía o que conocía y en este momento no me acuerdo. No es porque quiera resaltar solo a 3 personas. Solo quiero decirles que estamos aquí para dar testimonio. ¿Ustedes creen que Dios nos está hablando a través de todo lo que sucede en esta congregación? Sí, pero a veces no tenemos todos los oídos o toda nuestra vista en lo que quiere Dios, sino en lo que a veces queremos nosotros o de acuerdo con las circunstancias que vivimos. No lo digo a mal, puede hacer frío, o puede ser una fecha festiva, o puede ser un cumpleaños. Y a lo mejor nuestra vida, la congregación es una parte importante, ¿sí? Que no debemos olvidar que Jesús nos enseñó, y no es porque
¿qué les quiera decir? En la palabra textual puede ser el que no aborrece, dice la palabra, pero no nos está diciendo una textualidad ahí, sino nos está diciendo el que a veces podemos poner a otras cosas por encima de la presencia de Jesús que está en esta congregación y todos los días, pero quiero referirme al cuerpo de Cristo como iglesia. Somos el cuerpo de Cristo, donde hay muchos miembros y muchas funciones. Eso, si ustedes ven, Romanos 12 nos habla que el cuerpo tiene muchas funciones y muchos miembros. Y eso debemos entender, que no importa la cantidad que seamos en esta congregación, sino lo que Dios quiere decirnos a cada uno e invitarnos a cada uno. El cuerpo de Cristo se regenera. Imagínense, perdimos una mano, perdimos un pie, físicamente es otro proceso, pero el cuerpo de Cristo, la función de la mano, alguien la tiene que hacer. Tenemos que estar dispuestos, podemos decir heme aquí, pero también podemos decir heme aquí, envíame a mí. Y no es que, les vuelvo a decir, para mí me honra estar aquí, en este día, en esta fecha, porque puedo honrar a Dios primeramente, pero también puedo honrar a un amigo, a un hombre de Dios que mostró fidelidad. ¿Ok? Perdonen esta introducción, pero creo que era tiempo también de vivir, porque a veces tenemos que vivir la tristeza, el periodo de consuelo, pero también el periodo de reflexión de lo que Dios nos está hablando. No podemos olvidarnos, vivimos en una ciudad que se vuelve inhumana. Si yo estoy en un trabajo y hoy vengo y mañana no, pueden decir lástima, era buena persona, ¿verdad? Pero los cristianos no. Los cristianos tenemos que dar gracias a Dios por las oportunidades de poder ver testimonios que nos animen. Y cada uno de nosotros conocemos gente que admiramos, que apreciamos, que nos gustan cosas de su vida cristiana. Todos tenemos defectos, todos tenemos de alguna u otra manera cosas en nuestra vida, en nuestra manera de ser, que no se han alineado siempre al propósito de Dios. Pero también eso es algo que nosotros vamos a platicar en esta mañana. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque podemos estar como cuerpo reunido. Gracias porque nos invitas en esta mañana a reflexionar acerca de tu Espíritu Santo y la unidad que puede hacer en nosotros. Gracias porque podemos hablar, Señor, libremente y lo que nos muestra tu Espíritu Santo. Que nuestro corazón y nuestra mente también estén abiertos a lo que nos quieres enseñar en esta tarde. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, a Dios siempre le ha interesado la unidad. Desde la misma creación, por eso creó a un hombre y una mujer, y hubo algo sobre ellos que ahorita voy a decir. También la palabra nos enseña que al final, cuando Jesús venga, va a terminar también en la unidad de una iglesia que es el cuerpo de Cristo con el novio. Y la unidad es algo que nos debe interesar y motivar. No es algo fácil que podamos lograr. Es algo que nos enseña que tenemos que esforzarnos. Y dice Génesis 2:24, sabemos, no voy a hablar de matrimonio, solo estoy refiriendo algo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Por tanto, dejará. Eso implica un esfuerzo. Eso implica un deseo de la unidad con alguien. Ese es uno de los mejores ejemplos que tenemos. Aquí podemos ver vamos a ver 4 elementos que tienen que ver con la unidad. Y este versículo nos enseña que el primer elemento tiene un propósito. En este caso, el matrimonio, pero vamos también a tomar ejemplos que no solo aplican al matrimonio, sino aplican a la iglesia o al cuerpo de Cristo y también a la familia. La amistad es unidad.
Pero en términos generales, estos elementos, estos principios los tenemos que reconocer para que podamos lograr el propósito, porque es lo primero. Entender por qué hay un propósito para el matrimonio, por eso lo dice, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces este elemento tenemos que considerarlo. Para que haya unidad tiene que haber primero propósito. ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué estamos aquí? Esto nosotros no lo vamos a inventar o a declarar, solamente lo tenemos que conocer en la palabra. La palabra nos enseña por qué vengo yo y me congrego para ser un cuerpo de Cristo. No puedo congregarme, tengo que ser tengo que escuchar, pero también dice la palabra que no debemos solo ser oidores, sino hacedores de la palabra. Porque si no, entonces nada más estamos haciendo una parte. Tampoco Dios me llama para que venga a la congregación y me quede y me vaya. Me quede y me vaya. El cuerpo de Cristo tengo que saber que tiene un propósito, y ese propósito tiene que ver con que muchos son llamados. Algo te ha llamado Dios para que vengas aquí y colabores, contribuyas, sirvas, muestres. No es algo que solamente sea para los que se ven. Hay muchas cosas en la vida, como en mi casa, que yo puedo ponerle la cereza al pastel, pero quien hizo todo fue mi esposa. Y más allá de que se vea o no se vea, hoy puedo compartir con ustedes, pero puedo platicar con mi esposa de qué voy a compartir, y me da, y me enseña, y me muestra también. Entonces, solo es que entendamos que hay un propósito. También Dios dio instrucciones al varón y a la hembra. Si vamos otra vez a Génesis en el capítulo 1, el 2, el 28, y los bendijo. Y les dijo: fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias. El segundo elemento, y no estoy hablando de exclusividad matrimonio, estoy tomando ese ejemplo porque viene desde el principio. El segundo elemento que vemos es: y los bendijo. Dios bendice la unidad, siempre, en cualquier forma. El Salmo 133 nos dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso que manos juntos en armonía. Y si me voy hasta el final, ¿cómo termina ese salmo, si no mal lo recuerdo? Porque allí envía a Dios bendición y vida eterna. ¿Se fijan? La unidad siempre va a traer bendición, pero la bendición de Dios también añade la vida eterna. Segundo elemento. Entonces, primer elemento, ¿cuál es? Propósito. Segundo, bendición. Tercer elemento que vemos, y aquí cuando dice fructifiquen y multiplíquense, ahorita no voy a entrar en esos detalles, solo quiero decir: llenen la tierra, tiene instrucciones. La unidad tiene instrucciones, y estas son las instrucciones y principios que nos deja la palabra, para que nosotros las sigamos y las obedezcamos. No es para que, por eso les decía, no es para que sea solamente un oidor de la palabra, sino sea un hacedor. Y si tengo fe, la fe tiene un fin, y el fin de la fe es la vida eterna. O sea, la palabra nos enseña una serie de instrucciones que no nos dejan a dónde voy, qué voy a hacer, porque también a Jesús le preguntaron eso, pero no es motivo de ¿a dónde iremos? Y mismo decía: si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿verdad? Pero hay muchas maneras, podemos encontrar las instrucciones de Dios en toda la Biblia. Y es bien importante que nosotros entendamos que esas instrucciones nos llevan ¿a qué? A la unidad, ¿no? No solo Dios dio una instrucción al hombre. Cuando estaba creando la naturaleza, los animales, les dio la misma instrucción.
fructifiquen y multiplíquense. Estos dos conceptos, multiplicarse y fructificar, hay versiones que los pueden tomar como un sinónimo, pero si vamos más allá y le buscamos un sentido que el Espíritu Santo nos muestre, podemos ver que multiplicarse puede ser tener hijos, procrear, tiene que ver con esta parte de la vida que nos ayuda a que seamos más, que llenen la tierra. Era una de las cosas de las instrucciones. Pero la multiplicación también es en la congregación. A veces habrá tiempos para recibir. Pero una mujer samaritana que tan pronto recibió el evangelio, que hizo, lo llevó. Y a veces queremos entender que primero tenemos que capacitarnos en nuestra fe para poderla compartir. Y a veces compartimos un testimonio tan sencillo que no tuvo que ver nada con la Biblia, tuvo que ver con lo que Dios hizo en nosotros porque está escrito en la Biblia. Pero no tiene nada que ver, a veces nosotros, ¿por qué digo no tiene nada que ver? Porque a veces nosotros no sabemos que lo que nos sucedió o nos pasó está en la Biblia. Por ejemplo, yo un día nací en una iglesia diferente a Amistad Cristiana. Y estábamos viendo mi esposa y yo, en Amistad Cristiana tenemos 27 años. Y si yo tengo 59 años, esto quiere decir que ¿cuántos años estuve en la otra iglesia? 32. Sin embargo, quiero decirles que Dios, no porque esté en una iglesia o cambie de iglesia, y no estoy invitando a nadie a cambiar de iglesia, solo lo que estoy diciendo es que pudo sucederme lo que le sucedió a Abraham: salte de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrarte algo y te llevará a lugares, pero uno decide. Dios se puede mostrar, pero uno decide. No es que Dios me haya dicho que me cambie de iglesia, no estoy dando ese mensaje, solo estoy diciendo que a veces tiene que uno caminar por fe. Una vez alguien me dijo, caminar por fe representa como una puerta automática. ¿Y qué pasa con las puertas automáticas? Hasta que te paras, se abre. Si no te paras, no se abre. Por lo tanto, la enseñanza que nos da la palabra es esa. Pero también al hablar del otro término, de fructificar, en el Nuevo Testamento, bendito sea el Nuevo Testamento que nos aclara muchas cosas, ¿no? La vez pasada, que hace un par de semanas que estuvimos aquí, ¿se acuerdan de unas moneditas de café? ¿De qué nos hablaba, Lili? De los frutos. Dios nos diseñó para dar frutos, no para el amor. Lo siento, pero no lo demuestro. ¿Creen que eso es correcto? La paz me dio Dios, pero no la muestro. La paciencia Dios me dio, pero no la muestro. El dominio propio me lo dio, pero le grito a mi señora y no lo ejerzo. ¿Te grito yo? No, gracias. Sí. ¿A dónde quieres ir a comer? Bueno, vamos a avanzar. Pero si vemos en el Génesis, más adelantito, todos sabemos qué sucedió entre el capítulo 6, 7 y 8. ¿Qué vino en el 6? Acuérdense, despierten. Yo estoy lento hablando, pero no puedo, no sé, me está pasando algo. El diluvio. Viene el diluvio. El suceso del diluvio es un volver a empezar. Y a veces suceden cosas en nuestra vida que Dios nos permite volver a empezar. Y ese volver a empezar nos enseña los propósitos de Dios. Nos suceden cosas porque en Dios dice, cuando ustedes saben que es un versículo con el que compartimos, porque ¿qué hace Dios en nosotros? Una persona nueva. Y eso tenemos que discernirlo y entenderlo desde el punto de vista espiritual.
no desde la óptica nada más humana. Nicodemo preguntaba, ¿acaso tengo que volver a nacer de nuevo? ¿Meterme en el vientre de mi madre? No, ¿verdad? Lo que Dios nos enseña es que en el capítulo 6:6 nada más decimos, y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Hay un detalle muy importante que quisiera resaltar en esta historia, que nos permite ver un cuarto elemento. ¿Cuál fue el primer elemento? Segundo elemento. Tercer elemento. Vamos a hacerlo sencillo, un cuarto elemento, puede haber más. Y vamos a Génesis 7:1 y les voy a leer nada más 2 o 3 versículos. 7:1, dijo luego el Señor a Noé, entra tú, y escuchemos la lectura, o veamos la lectura. Entra, dijo el Señor, entra tú y toda tu casa al arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. Dice, entren tu casa. Sabemos esa historia, ¿verdad? No necesitamos contarla. También entraron al arca las parejas de animales y les dijo que entraran 7 parejas de los animales que eran limpios y solo una pareja de los que no eran limpios. ¿Y por qué digo esto? Porque a Dios le interesa que trabajemos en unidad, que haya unidad, porque la unidad, ¿qué va a hacer? Multiplicar y fructificar, ¿verdad? Y estamos hablando de la naturaleza creada por Dios, y decíamos de los animales y de las plantas. Y si nos vamos al versículo 13, dice, en este mismo día entraron Noé, y ya nos los dice de manera específica, por nombre, y Sem, y Cat, y Jafet, hijos de Noé, y la mujer de Noé, y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Y si nos vamos más adelante, en el capítulo 8, dice, cuando estaban todavía en el arca, nos está narrando todo ese capítulo 8, y antes de salir, Dios habló a Noé, y le dijo en el versículo 8:15, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca, escuchen, tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Cuando Dios habla, el cuarto elemento que nos da es orden. Él nos da un orden para hacer las cosas. Si no, en esta sencilla historia no hubiera aparecido la voz de Dios, las instrucciones de Dios. Y en esas instrucciones nos las da. 3 versículos después dice, entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. ¿Alcanzan a percibir una diferencia? La manera que él le dijo, sal del arca tú y tu mujer. Y después, casi todos iban a salir juntos, tus hijos. Y después, las esposas de tus hijos. Pareciera algo, si vemos todas las versiones que hay, casi todas nos hablan que hay si leemos literalmente hay una diferencia. No nos vamos a entretener o pelear por una interpretación, solo estoy diciendo que Dios dijo, salgan de esta manera. Otro ejemplo que pudo haber sido, y que les doy algo similar, es cuando ya la vara de Moisés estaba en el tabernáculo y Dios le dice, le cambia la instrucción, ¿se acuerdan de la piedra? Le dio una instrucción primero. ¿Cuál fue la instrucción primero? Para que saliera agua de la piedra. ¿No? Es háblale, a ver Lili, primero es toca la piedra. Y la segunda le dice, háblale a la piedra. Pero le dice, cuando le está diciendo eso, le dice que convoque al pueblo, le dice que vaya y primero que tome la vara, que convoque al pueblo, que le hable al pueblo y que le hable a la roca. Y es una pregunta solamente, pero no me voy a entretener. ¿Por qué le dijo que fuera a recoger la vara
cuando le había cambiado la instrucción de decirle háblale. ¿Y qué creen que hizo Moisés? Le pegó, y 2 veces. ¿Será que Dios nos hable de una manera y nosotros respondamos de otra manera? El orden de la familia, el orden de la unidad, podemos alterarlo con nuestra propia manera de vivir y con nuestras propias creencias. La unidad en la iglesia tiene un orden. En 1 Corintios 12 nos muestra un orden. Podremos o no coincidir en cuanto a que si tengo o no tengo los ministerios, porque dice primero los apóstoles y termina diciendo los que administran. ¿Sí me entienden? Hay un orden. También si vamos a 1 Corintios 14, nos habla de la profecía y de las lenguas. Y nos dice la manera como se debe suceder y cuál es el propósito. Pero al final termina diciendo en el último versículo, hagan todo decentemente y orden. La unidad tiene un orden. Y a veces podemos fallar porque yo le tengo que decir al pastor lo que tiene que hacer. O yo le tengo que decir a mi esposa lo que tiene que hacer. O mi esposa me tiene que decir lo que tengo que hacer. Creo que nada más pasa en nuestro matrimonio, ¿eh? O a los hijos, cuando estamos instruyendo es correcto, pero hay cosas que ya tienen una edad para poder decidir, ¿cierto? Entonces, el cuarto elemento nos dice, también vean, por ejemplo, 1 Corintios 11:3, dice, pero quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Si hablábamos de un arca y si la traemos a un contexto actual, Dios tiene un arca de salvación en la persona de Cristo. Nosotros tenemos que subirnos a esa arca y ver en esa arca y estar en esa arca. ¿Cuántos días estuvieron? ¿Cuántos días duró el diluvio, Lili? ¿150 días? No, fue 150 días cuando tuvo que esperar para salir, perdón. Esa parte ahorita se me borró porque estaba pensando, a veces pienso más rápido. Tuvieron 40 días y 40 noches, pero tuvieron que esperar 150 días aproximadamente. ¿Y qué sucede? ¿A alguien le gusta esperar? ¿No, verdad? El problema es que nosotros, les voy a decir, tenemos un modelo y de alguna manera lo dijimos cuando se acuerdan que hubo una plática aquí de matrimonios, una dinámica en donde pudimos platicar algunas cosas y hubo algunas preguntas. Efesios nos muestra a la iglesia y a la familia y nos hace un símil. En esta arca hay un punto que nos ayuda en las relaciones familiares. Y vamos a verlo rapidísimo, nada más los voy a anunciar. Nos recuerda Efesios 5:31, los dos serán una sola carne. Ya desde el Génesis los conocemos. Y empieza hablando en el 5:24 a las esposas, dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus, en todo. ¿En qué? No es mensaje para mi esposa, no es cierto. Gracias, esposa, por todo lo que haces por mí. Pero después les habla a los esposos y hay algo que está en común en esto, dice, amen a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cuál es el punto de unión entre las dos cosas? La figura de Cristo. Como Cristo amó a la iglesia, como la iglesia está sujeta a Cristo. Y si vamos más adelante en el capítulo 6:1 dice, a los hijos obedezcan en el Señor a sus padres. ¿Se fijan que hay una palabra que dice Señor? ¿Y quién es el Señor? Cristo. Y luego en el
6:4 dice que lo debemos a los hijos criar en disciplina y amonestación del Señor. ¿Se fijan que también dice Cristo? Por lo tanto, tenemos un modelo familiar de la unidad cristocéntrico. La iglesia nació cuando Cristo vino y se fue, y ahorita vamos a ver exactamente en qué momento. Entonces, sabemos que el Salmo 127:1 que dice, si el Señor que no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Por lo tanto, una iglesia está basada en Cristo, una familia está en Cristo, un matrimonio está en Cristo. Cristo es el modelo de esa arca de salvación familiar, de la iglesia, de los matrimonios, de toda persona, sea soltero. Si eres soltero, perteneces a la iglesia. Si eres casado, perteneces a la iglesia. Cualquiera que sea tu condición, debe ser parte de este cuerpo de Cristo. Bueno, vayamos hacia adelante. El cuerpo de Cristo sabemos que es su iglesia y tiene un orden. El apóstol Pablo nos da instrucciones claras a la iglesia en Corinto. Por ejemplo, vamos, ya les decía, cuando el hablar en lenguas. Y decía, les voy a decir el 37, dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Las instrucciones pueden ser ignoradas y pueden salirse del orden. Así que, hermanos, procuren profetizar y no pidan hablar lenguas, pero hágase todo lo que decíamos decentemente y con orden. En resumen, para ver esos 4 elementos, ¿qué tenemos que tener primero? Propósito. De propósito, bendición. De bendición tenemos que tener instrucciones y tiene que haber un orden. Puede haber más y pudiéramos sacar una lista mayor, pero estos 4 son suficientes para entender que la unidad en el matrimonio, la unidad en Cristo y la unidad que en el matrimonio tienen que ser una sola carne. Pero la unidad de la iglesia pareciera que hay una instrucción diferente. Solo quiero decirles que dice Efesios 4:3. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Ahorita voy a dejar ese versículo, pero voy a entrar. ¿Qué es más fácil? ¿La unidad en la carne o la unidad del Espíritu? ¿Qué es más fácil? ¿La unidad de la carne o la unidad del Espíritu? ¿En dónde están las diferencias? ¿En la carne o en el Espíritu? En la carne. La unidad de la carne está basada principalmente en nuestras propias fuerzas. ¿Por qué peleamos los matrimonios? ¿Por qué peleamos las familias? ¿Por qué nos peleamos a veces en la iglesia? Porque prevalece las ideas, la carne en sí. Y la unidad del Espíritu está basada en la presencia ¿de quién? Del Espíritu Santo. Pero a veces nos quedamos en la carne y no dejamos que la unidad del Espíritu sea manifiesta en nosotros. Es lo que mueve a nuestra congregación, es lo que mueve a nuestra iglesia. No son las ideas, no son las formas o los temperamentos o el carácter o las personalidades. Eso es otra cosa. Lo que la palabra nos enseña para estos elementos que son para que Dios bendiga, tenemos que andar de otra manera. ¿Se acuerdan cómo estaban los discípulos cuando andaban con Jesús? ¿Qué pasaba con los discípulos? Se peleaban. ¿Quién es el mayor? Preguntaban. ¿Qué nos dijo? Y andaban todos hechos bolas, ¿verdad? ¿Qué tuvo que pasar? La pregunta es, ¿qué tuvo que pasar para cambiar ese chip? ¿Qué nos tiene que pasar para que cambiemos ese chip?
Si está Lili al frente, yo no. Ya vieron que la vez pasada, no sé si se acuerdan, que me dijo, vas a ir y vas a estar, ¿qué? Calladito, te ves más bonito. Y no a mal, porque ella tenía una enseñanza y ella quería que la apoyara en algo que Dios le había puesto. Pero, como esa parte que soy de su esposo, también ella me invitaba y nos gusta mucho compartir juntos. ¿Y eso qué nos quiere decir? Antes de Jesús se fuera, dijo algo que a lo mejor nosotros tampoco entendemos. Dice, les conviene que ¿qué? ¿Por qué? Porque tenía que venir la tercera persona que iba a sellar la obra que Jesús había hecho. En el Antiguo Testamento Dios hablaba del Hijo, y en el Nuevo Testamento el Hijo hablaba de él, y el Espíritu Santo, cuando el Hijo hablaba del Padre, dice, yo no vine a decir lo que yo quiera, yo hablo las palabras que el Padre me dice. Pero ¿qué dice cuando va a decir del Espíritu Santo? Que le recordará. La unidad tiene propósito, nos trae bendición. ¿Qué más? Nos da instrucciones y está en un orden. ¿Se fijan? ¿Cómo es importante que nos veamos esto? Pero Jesús se iba a ir. Y Jesús nos dio antes de irse unas instrucciones. Y nos dijo en Hechos 1:4, estando juntos les mando a que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran que la promesa del Padre. Había una promesa de Dios que sigue siendo vigente para todos nosotros, la cual les dijo, y oyeron de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados ¿con qué? Dentro de no muchos días. ¿Qué cantábamos? ¿Qué dice el canto, Chaís? Sálvanos, avívanos. ¿Y cuál es la otra que ahorita no me acuerdo? Restáuranos. Necesitamos ser restaurados. Necesitamos entender que somos esos discípulos que muchas veces tienen muchas diferencias en la carne, pero que la carne no es lo que nos llama para tener unidad. Ciertamente pudiera ser que va a aterrizar en la carne, pero todo lo que recibimos, lo recibimos ¿en dónde? En el Espíritu. Y del Espíritu, ¿a dónde lo bajamos? Al alma. Y del alma lo bajamos la carne. Pero a veces el alma bloquea porque no creemos. El alma bloquea porque no queremos entender lo que ya nos dijo Dios, o lo que nos dijo Jesús, o lo que nos dice el Espíritu por mandato. Hechos 1:8 nos dice, recibirán poder cuando haya venido, ¿qué? Sobre ustedes el Espíritu Santo. Podemos, la iglesia de Cristo, discutir lo que pasó en Hechos 2. Podemos a veces diferenciar, porque hay iglesias que me explican de una manera y otros de otra. Recibirán poder, aquí dices, claro, recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y va a haber una señal, y esa señal dice, y me serán testigos. ¿Qué hace un testigo? Da testimonio de. Ahora sí que no te lo reveló ni carne ni sangre, ¿verdad? Sino el Padre que está en los cielos. Somos testigos, pero no damos a veces testimonio ni con la boca ni con nuestro ejemplo. Y viene otra situación. Dice, y se los voy a decir en segunda de Leonardo, primeramente en tu casa, o en tu trabajo, en tu escuela, en la iglesia, y donde quiera que estén, donde no hayan pensado que lo puedan hacer. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra.
Cuán importante es que nosotros entendamos que esas palabras no nos son familiares: Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo no sabía que uno puede predicar de esa manera, pero quiero decirles como experiencia personal, no tiene uno ni la menor idea dónde nos pueden estar oyendo a veces en la radio. Y dices, caray, yo no lo hice, Dios sí lo hizo. Solo que hice, obedecer. Y Él va a cumplir cada situación en nosotros. Después de ese bautismo que vemos en Hechos 2, los discípulos fueron otros. Les preguntaría, ¿te gustaría ser otro? ¿Te gustaría que Amistad Lindavista lo ha hecho? Pero a veces es sacudida. Y a veces cuando eres sacudido, ¿para dónde voy? Te vuelves inseguro. Cuando yo veo a mi hermano, les decía en esta semana, me vuelvo inseguro. Cuando ves a alguien caer por alguna situación, y no estoy hablando de muerte, estoy hablando caer en la iglesia, ¿qué pasa? Parece que estamos a veces en el mundo diciendo: al caído, paténlo. Y la palabra no nos enseña eso. La palabra nos enseña a restaurar a las personas cuando alguien cae. Esa es función de la iglesia, eso es hacer iglesia. Hacer iglesia es, ¿sabes qué? Ha faltado mi hermano Beto Vázquez 5 domingos, entonces le digo: hermano, amigo, como quieras decirle, te invito a que vayas, te he extrañado. Animémonos los unos a los otros a caminar, y eso es la actitud que Jesús nos pide que tengamos. Él nos dice que estemos unánimes, y esta unanimidad es unidos, no es otra cosa más que eso, que seamos unidos como iglesia, que seamos unidos como matrimonio, que seamos unidos como amigos. La amistad es algo que Dios también bendice y premia. Damos gracias a Dios porque, acá está la cámara, entonces me pongo acá. ¿Ya ven? Dios me ayuda, porque luego conmigo cuando tienen que editar el video, me salgo de la cámara, tienen que buscar si hay en otra cámara o no. Gracias a Dios, gracias Señor. Pero más allá de eso, que algo no nos quite nuestra paz. Por eso hace ratito les decía, déjenme regresar para acordarme, Efesios 4:3. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo, por medio de la paz que une a todos. La Biblia nos enseña que en cuanto te sea posible, está en paz ¿con qué? Con todos. ¿Por qué me gusta estar en guerra con mi señora? ¿Por qué me gusta estar en guerra con mis hijos? ¿Por qué me gusta estar en guerra con mis amigos? ¿Por qué me gusta estar en guerra en la iglesia? La paz es un fruto del Espíritu que nos ayuda. Bueno, vamos a terminar. ¿Se acuerdan qué hacía Jesús cuando invitó a sus discípulos? Les decía una palabra: ven y sígueme. Yo creo que todos los que estamos aquí, ¿hay alguna persona nueva? No alcanzo a ver por los reflectores. ¿Habrá alguna persona nueva aquí que no conoce a Jesús como su Salvador? ¿O todos somos de casa? Bueno, si todos somos de casa, entonces ya pasamos ese primer sígueme. ¿Y ustedes creen que es el más importante? Hay otro sígueme que hizo Jesús. Y hubo un personaje que le cambió la instrucción. Y eso también a nosotros. Por eso es importante que nosotros veamos, más allá de los 2 ejemplos que le di de la vara o de cómo bajaron del arca, Jesús puede decirle: Pedro, apacienta, ¿qué? Le cambió el llamado. A ti y a mí no nos eternicemos en un llamado. El arca tardó muchísimos años para ser construida y muy poco tiempo para ser utilizada. ¿De qué nos enseña eso? Que Dios nos llama de una manera, pero está haciendo la obra en nosotros.
Y si lo decimos en palabras bíblicas, está ensanchando nuestro territorio. Nos da talentos y esos talentos se tienen que multiplicar. Nos da dones ministeriales y de operación. Los ministeriales pues son 5 dones. Y los de operación dice que el que reparte ¿con qué? Esos son dones operacionales. Nos da el que sirve, el que nos enseña es Romanos 12, si no mal lo recuerdo. Nos da características de cómo nosotros debemos conducirnos cuando servimos. Por eso les dije Josué, ¿qué destacó Dios de Josué para salvarlo, para que entrara a la tierra prometida? Su servicio. A tu siervo, le dice a Moisés, a tu siervo Josué, te sirve a ti. Sabía Dios que le servía a él, pero estaba en un orden. ¿Sí me entienden? Eso es bien importante. Yo quiero terminar. Que cierren sus oídos. Hay un texto que debemos buscar y debemos meditar y que Dios nos hable a cada uno de nosotros. La palabra de Dios a veces no necesita explicación, solamente a veces lectura. Y esa lectura pareciera que voy a leer muchos versículos. No, solo quiero entrar en unos versículos que dicen, ¿cómo podemos hacer? Yo les diría, ¿cómo podemos tener una unidad en el Espíritu? Efesios 4 nos habla de la unidad. Y en esto, el versículo 3 dice, procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu por medio de la paz que une a todos. La paz es un fruto de ese Espíritu en nosotros. La paz nos ayuda cuando estás con alguien en paz, ¿te sientes bien? Pero a veces no dejamos fluir la paz porque me mandó a lavar los trastes. La paz no fluye porque le di una orden con gritos y sombrerazos. Gracias a Dios. Yo acabo. No, o sea, sí. Es que o sea, bueno, tenía el permiso de él de poderlo interrumpir en algún momento, ¿no creen que también nada más me encanta, porque esto a veces no estamos en un lugar donde no vamos a romper el orden. Si Dios le puso a alguien que es mi misma carne, le digo, siéntete en la libertad de hacerlo, siéntete de levantarte y decir lo que Dios también pone. Rápidamente, para no también llevarnos tanto tiempo, pero en la semana me pasó algo muy curioso. Se me acabó el aceite de oliva de mi botella de vidrio, era 1 litro, pero tenía otra botella, pero más grande, como de 2,5 litros de esas botellotas que venden de aceite de oliva. Entonces dije, pues mejor para no andar cargando cada vez la grande, vacío en la chica. Pero no me había dado cuenta que se me había caído la botella cuando se me acabó, la de vidrio, la chica, y pues se agrietó. No me di cuenta. Cuando trastorno el aceite de la botella grande a la botella del aceite chico, la pongo en la alacena, pero en un segundo nivel. A la mañana siguiente, cuando voy a la cocina, el regadero del aceite había caído de donde estaba toda esa repisa, a la siguiente repisa y luego a la barra de la cocina, y de la barra de la cocina al piso. Todo el aceite, y yo no. Así cuando empecé a limpiar así, ya no sabía qué hacer, porque de verdad el aceite había quedado impregnado en todo. Tenía una cajita de cartón, el cartón absorbió mucho, también en un trapito que ahí tenía en la barra lo absorbió, pero el aceite había quedado impregnado en todo. Y en mi queja que no, ¿por qué hice esto? Así yo enojada conmigo misma y limpiando, el Señor me recordó el Salmo 133 que mencionó mi esposo, ¿no? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, que es lo que él está hablando, de la unidad.
Y viene esta palabra armonía, que armonía casi siempre lo relacionamos con, bueno, al menos yo, con la música y el buen arreglo de las notas, eso que va como que en una perfección, que suena bonito y luego, como dice él, al final del capítulo de este salmo, como dice, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Y yo creo que de todo lo que ha hablado él, del propósito, la bendición, la instrucción, el orden, todo entra en esta armonía que debe haber entre nosotros. Y como él dice, o sea, el Espíritu Santo es lo que puede hacer. ¿Y por qué di el caso del aceite que se me cayó? Porque así debe ser el Espíritu Santo, o sea, de verdad me llevó toda una mañana a limpiar eso. Pero bueno, porque yo quería quitar ese aceite, pero yo digo, así debe ser el Espíritu Santo en nosotros, tan impregnado, tan ya que lo hayamos absorbido, que no sea fácil quitarlo. Y eso es lo que ahorita en la imagen se me venía, que su Espíritu Santo esté totalmente eso, impregnado, embarrado, que fluya ese aceite en todos nosotros. Así es, Efesios, quédate aquí conmigo, me da seguridad. Efesios, decía capítulo 4, vamos al versículo 4, dice, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. Hay un solo Señor, dice el 5, una sola fe, un solo bautismo. Hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y actúa por medio de todos y está en todos. ¿Nos es difícil creer esto? Es difícil entender que Dios nos está llamando en este tiempo por las circunstancias que vivimos como congregación, y digo que vivimos porque nosotros tenemos un propósito de estar más aquí. Por eso también es importante que todos busquemos esa unidad, busquemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Ustedes han sido parte importante de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento. Es algo que nosotros no sabíamos que iba a pasar, pero tuvimos la presencia de Dios, pero a través de alguien que nos brindó confianza, de alguien que nos dijo, ustedes pueden, y al principio era, no, yo no soy predicador, no soy esto, no soy el otro. Dios transforma, les decía, un grun lo puede transformar, lo que seamos, a Él importa, pero tenemos que creer esto, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe. Gracias por estar aquí, cierren sus ojos, nada más queremos hacer una oración, principalmente porque Dios sigue hablando. Lean este capítulo de Efesios 4, hay cosas muy interesantes que nos hablan en ese sentido de la palabra. Pero doy gracias a Dios porque nos da la oportunidad, Beto, de estar y Chaí aquí con ustedes. Sentí el compromiso de decirles, hay unos zapatotes, porque esa es la situación. Hoy podemos sustituir a alguien que debería estar aquí con nosotros en nuestro entendimiento, pero en el propósito de Dios no. En el propósito de Dios, Él terminó la obra que hizo en PIC. En cada uno de nosotros también quiere hacer esa obra, diferente, porque no nos somos llamados a lo mismo. Somos ojo, pata, yo diría, mano. Pero ¿saben qué? De veras, es un gozo poder congregarnos. Es una oportunidad que no tenemos que desaprovechar. Así es que vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque tu Espíritu Santo nos habla, porque queremos que tu Espíritu Santo nos una, Señor, porque tu Espíritu Santo nos muestre el propósito, la bendición, Señor, también el orden, Señor, porque sabemos que hay instrucciones que tenemos que aprender y entender.
Ayúdanos, Señor, a verlas. Ayúdanos, Señor, a crecer primeramente en el conocimiento tuyo. Y, Señor, que también podamos reflejar a otros y seamos testigos, que demos testimonio tuyo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. También oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo sea en nosotros como este óleo que describe tu palabra, este aceite que va desde la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras, que tu aceite, que tu Espíritu Santo recorra cada uno de nosotros y vaya, quedemos impregnados de tu Espíritu Santo para que podamos ser uno en ti, uno con Cristo y uno contigo, Padre. Que tu Espíritu Santo haga en nosotros tu obra, que podamos ser cada vez más unidos, que crezcamos, Señor, en esta unidad con todas estas características que tú nos has enseñado, Señor, y te damos gracias porque pues podemos ser una familia que disfruta y goza estar en armonía. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Pastor.